programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food. 1:10, bienvenidos a Conversando con Emilio por Copacabana, la FM de Noticias. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro Blandín, en la gerencia general Alexandra Castro, jefe de producción Jower Pedrosa, jefe de programación Said Concheza, musicalización de la estación Elizabeth González, el operador Marco Machado, quien les habla Emilio Materán. Hoy nos acompaña Luis Enrique Gil. Luis Enrique Gil es guatireño, es teólogo, abogado, experto en materia política. Y Luis Enrique, cuéntame algo que no sepa. Bueno, muchas gracias, Emilio, por tu invitación. Un saludo a toda la audiencia de Guarena, Guatire y Araira. Muy contento de estar con ustedes hoy aquí. Bueno, básicamente... ¿Cómo estás viendo la cosa, Luis Enrique? Bueno, Venezuela pasa un momento muy complejo, porque es, digamos, receptáculo de los coletazos de una crisis global, en donde grandes potencias se pugnan por el predominio en la economía mundial. Entonces ustedes, bajo esa competencia de nuevo orden que lo llaman, Venezuela es un país muy débil, con muchas vulnerabilidades, y la decisión de su destino, básicamente, más allá del derecho al voto de los venezolanos y de que las personas puedan elegir o no presidente, alcalde, gobernador soberanamente, también tiene que tomar en cuenta que los efectos de esa pugna global tienen unos rigores en la situación y cuentan, y han contado siempre en la historia de Venezuela. Eso no lo entiende mucha gente. Entonces se animan, se ilusionan y no ven la política con la suficiente claridad para dar los pasos que generen un verdadero cambio. Y eso es un gran problema en Venezuela en este momento. ¿Cómo se lo explica? Pues, explícale a la gente menos. ¿Cuál es la importancia, la relevancia, los efectos internacionales que puede tener estas elecciones que tenemos el 28? Por ejemplo, para Estados Unidos, que dirige a los sectores opositores. Para Estados Unidos, Venezuela no está en sus primeros espacios de prioridad. Estados Unidos tiene otras prioridades, ¿verdad? El Medio Oriente, el conflicto con China económicamente, la presencia de Estados Unidos en las tropas de la OTAN, en la guerra de Ucrania, en los ejercicios militares que hace Estados Unidos, por ejemplo, en las costas de Taiwán. Esos son elementos. Ahorita el apoyo a Israel en el conflicto con Hamas, con Hezbollah. Entonces, la agenda estadounidense global tiene como epicentro económico y de flujo de dominio mundial el Medio Oriente y el Oriente Extremo, o sea, el Mediterráneo Este y China y Asia. Entonces, cuando usted... Pero Venezuela tiene una relevancia, pues, para los Estados Unidos como proveedor de petróleo. Claro que tiene una relevancia, pero Estados Unidos Fíjate, Estados Unidos tiene un gran problema, que es que lo que llaman el fracking, que es las perforaciones en roca para extraer petróleo, tiene un costo ecológico muy grande. Y ellos fueron quemando sus reservas, y eso no es legal. Entonces ellos están metidos en un rollo en el que tienen que incrementar la compra de petróleo, y lo están haciendo por la vía del mercado venezolano. Pero la prioridad de Venezuela para que ellos intervengan y decidir cosas aquí no está entre las primeras. Igual como en el caso de China, de Rusia, la prioridad uno no es Venezuela. Entonces, cuando uno está en esas posiciones, necesita fortalecerse internamente para resolver los conflictos. Y para resolver los conflictos tienes que ser capaz de dialogar, de conversar, de construir una narrativa que supere el conflicto. Nosotros somos un país que tiene 213 años, si lo cuentas desde el 1811, el 5 de julio de 1811. Y tiene aproximadamente 97 años, tuvo 97 años en guerra. En una guerra que en el siglo XVIII dejó 1 millón de muertos, aparte de todas las enfermedades de ese siglo.
Y en el siglo XX también ha dejado saldos muy cruentos. Hoy no tienes una guerra fáctica, pues, no, tradicional, pero tienes una guerra política, tienes una guerra comunicacional, tienes un enfrentamiento que ha dejado una serie de vidas. Entonces, tú tienes que entender dos cosas. La primera, que eres vulnerable como país, que estás inmerso en una dinámica geopolítica donde tú no eres una prioridad y que por lo tanto las negociaciones en torno a ti pueden ser residuales. Mientras menos fuerza tengas como soberanamente como país, tú eres más vulnerable. Estás expuesto a las decisiones residuales. ¿Qué es una decisión residual? Bueno, yo me salgo de Ucrania y tú no me tocas Venezuela, por ejemplo. Entonces, bueno, Putin controla Ucrania y baja su presencia en Venezuela. Eso es residual. O yo me meto en Venezuela más. Por ejemplo, China tiene uno de los principales inversiones de China es en las costas de Perú. Tú estás haciendo un megapuerto que por ahí deben entrar, se calcula el 60% de las importaciones que vienen dirigidas a América del Sur. Venezuela para China es cuentas por cobrar, por la deuda externa. Entonces, son, como te dije, resultados residuales. Ahora fíjate, en estas relaciones que tú estás haciendo mención, ¿qué le conviene más a Venezuela? A Venezuela, no a Maduro, no a María Corina, no a Edmundo, a Venezuela. ¿Le conviene más una relación con los Estados Unidos, una relación con China, una relación con Rusia, una relación con Irán? ¿Cómo ves tú, a quién nos conviene a nosotros? Te repito, nosotros no al aspecto político del gobernante de turno, sino a los venezolanos, a quién nos conviene más, porque le podemos vender petróleo, porque le podemos comprar tecnología o adquirir su tecnología y superar nuestra exportación. ¿A quién le conviene más Venezuela tener relaciones Venezuela, de estos países? Obviamente los Estados Unidos es estratégico para Venezuela porque está más cerca. Si tú eres un proveedor de petróleo, es más fácil llegar a las costas estadounidenses y la tienes enfrente que cruzar el Atlántico, y que llegar a China, de Suez y llegar a China. Pero Venezuela lo que tiene que experimentar es un tránsito paulatino hacia una posición al menos medianamente soberana, en donde tú puedas hacer negocios con los diferentes factores de poder en el mundo. Yo creo que un buen ejemplo de eso es el general Gómez. El general Gómez, cuando nace el petróleo, en Venezuela no había la capacidad técnica para desarrollar la industria petrolera y él entregó concesiones a diferentes empresas. Y él entregó a empresas norteamericanas, empresas holandesas, empresas inglesas, empresas alemanas. Y todo ese conjunto de intereses, porque no repartía las concesiones a un ente en específico, sino que tomaba y repartía las concesiones de manera equilibrada. Entonces Gómez tenía relación con Alemania, con Inglaterra, con Holanda, con Estados Unidos, de manera equilibrada. Y entonces pudo ser neutral en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial fuimos proveedores seguros de materia prima para los aliados, que es lo que nos permite tener a nosotros una democracia como la que tuvimos. Porque fuimos parte del ala que ganó en el planeta. Fuimos proveedores de Estados Unidos. Y Estados Unidos fue el gran proveedor de la industria armamentística de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso nos permitió paz. Ahora, el mundo está cambiando, o el mundo cambió. Cuando tú observas a China, observas un país que ha crecido en los últimos 20 años constantemente su PIB. China tiene excedente de capital, es decir, China tiene más dinero de lo que necesita para vivir, y entonces hay programas como el de la nueva ruta de la seda, que son inversiones en otros países. ¿Cuál ha sido el éxito de China? Porque China, fíjate, dentro de los países que se dicen socialistas, hay muchos países que definitivamente el sistema socialista y el sistema comunista fracasó. China China se dice socialista, pero bueno, aplica una especie de capitalismo de Estado, una mezcla de situaciones en lo económico. ¿Cuál ha sido el éxito de China? Bueno, el éxito de China ha sido fundamentalmente... ¿Y qué pudiéramos nosotros copiar de ese modelo? Mira, el éxito de China, a mi juicio, ha estribado en una apertura de los capitales, una inversión en tecnología, un sistemático esfuerzo constante por mejorar su nación, su país, y
entender que no se puede ser comunista para el mercado, para la economía. Ellos tienen políticamente un sistema cerrado, controlado, pero económicamente es un sistema muy abierto, muy capitalista. Yo creo que ese fundamentalmente ha sido el éxito de China. Claro, hay también demográficamente, cuando tú ves ese cuadro, tú observas, bueno, 1.500 millones de habitantes, o sea, es masa de trabajo, estudiando, capacitándose, con una mística, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen un déficit en muchas otras cosas, pero bueno, habría que hacer un programa. Y ver que nosotros, imagínate, tú diste ese número así como demasiado facilito, yo se lo voy a repetir. 1.4 billones con B. Sí. Billones, que son millones de millones, ¿verdad? 1.4 billones de habitantes. Es un mercado súper interesante para exportar, en este caso de aquí para allá, Claro. cualquier cosa. Y bueno, eso no lo estamos haciendo. Aquí, aquí los productos chinos sí lo estamos metiendo todo, pero cuando es productos venezolanos estamos nosotros metiendo allá. Por ahí vi una exportación de la médula esta, ¿cómo se llama? La medusa, esta que hay ahorita, que para nosotros es un fastidio, porque no te puedes tú ni bañar ni guerote. Y bueno, una aguamala, yo no sé cómo es que se llama, esta que está saliendo mucho y que hay en La Guaira también. Bueno, total, se llevaron como 60 toneladas. Alguien se hizo rico con eso. Mire, algo que es un estorbo aquí, los chinos que comen todo, pues alguien está exportando eso para allá. Yo creo que ahí de los chinos hay que rescatar la mística de trabajo, el orden, su familia, el orden familiar, el culto a la patria. Ellos tienen características que hay que estudiar más a profundidad. Rodolfo Sáenz es un buen estudioso del tema chino. Sería bueno hacer es un libro, ¿no? Es un libro, sería bueno leer ese libro y así conocer un poco más de la cultura oriental. Pero China tiene algo así como 15.000 millones de dólares en su PIB, ¿no? Y Estados Unidos tiene 30.000 millones. Son casi la mitad, pero es el segundo PIB del planeta. Cuando lo juntas con Rusia, lo juntas con otros países, pero casi alcanzan a Estados Unidos. Entonces el eje de los no alineados o los que buscan una economía o un mundo multiglobal o multipolar, cuando tú lo juntas casi llegan al PIB de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una profunda crisis estructural. El tema del fentanilo, por ejemplo, el consumo de fentanilo en Estados Unidos está siendo prácticamente zombie algunos pueblos, algunas ciudades. Entonces, bueno, es una sociedad que en su pretensión imperial se ha visto disminuida. O sea, hoy Estados Unidos es la economía más importante del planeta, es el chacao del mundo, pues. Pero no es el imperio. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo, eso es lo que se derrumba. Entonces, todas esas cosas tienen que ponerse en juego cuando tú haces política. Usted no puede subsumir su vida nacional a un ente extranjero o a la política de otro país y hacerlo displicentemente. No lo puedes hacer, ni con uno ni con otro. Tú tienes que llamar a los que son gobierno, a los que son oposición, a las fuerzas del país y tener un programa mínimo de recuperación del Estado venezolano y de recuperación de la sociedad venezolana. Y eso se hace conversando, no lo puedes hacer peleando. Hay una elección, no sé, hay una elección, pero es que el problema de Venezuela no es electoral, el problema de Venezuela es estructural, es político. Entonces, las elecciones funcionan cuando tú haces un acuerdo. Aquí hubo, por ejemplo, en Venezuela, que hubo un acuerdo, lo que llamaron el pacto de Punto Fijo. Bueno, la gente a veces reduce ese pacto a solamente un entendimiento entre DECOPEI, pero eso fue más que eso. El pacto de Punto Fijo es un entendimiento entre las principales facciones políticas, donde estaba DECOPEI y estaba también URD y otros factores. Fue un entendimiento con el poder militar o de quienes fueron el alto mando de Betancourt, de quienes eran perejimenistas o no, o los sacó el sombrero. No, el alto mando de Betancourt fueron militares y generales que estaban con Pérez Jiménez. La iglesia, los factores, digamos, intelectuales del país, era un ánimo en ese momento el entenderse para hacer viable la democracia. Entonces, bueno, nos entendimos, no vamos a pelear más entre nosotros, vamos a hacer elecciones y el que gane las elecciones se le respeta. Por eso funcionó la democracia y por eso llegó Chávez al poder. Entonces, bueno, aquí en 20 años, bueno, hay sectores sociales que como a lo mejor no les gustaba a Chávez, no les gusta, se enfrentaron a Chávez. Y yo estuve enfrentado a Chávez, yo no fui chavista, no perdí nunca votado para el chavismo. Pero para mí los chavistas no son enemigos.
son adversarios, son gente que además mucha gente afecta a mi familia, amigos, han sido hasta ministros. Entonces, ¿cómo puedo yo llevar una política de odio frente a ese fenómeno? Entonces yo creo que, por ejemplo, la revolución debe rescatar lo popular, su organización popular, su mensaje igualitario, que se ha visto afectado en unos años en donde ha surgido una economía, una paraeconomía, que hace más visible la diferencia entre ricos y pobres. Sí, pero lo que yo creo que, Luis Enrique, es que la revolución, como la llaman venezolana, perdió rumbo. Perdió rumbo y yo los veo tirando flechas. Y los veo tirando flechas porque, bueno, están desesperados, viendo que van a perder el poder el 28 de julio, y eso los tienen de cama. O sea, pero esas son... el PSUV no se entiende cómo puede hacer política como opositor, y yo creo que les va a hacer bien ser opositores por un tiempo, para que se recompongan y para que planteen algo más serio de lo que están planteando ahorita, porque es que fíjate los niveles del ejercicio de la política, donde, bueno, meten preso a las personas que le vendió unas empanadas, o al señor que le dio la cola en la moto al mundo en Barinas, lo meten preso, o el señor que prestó los caballos para que hicieran una caminata, entonces preso el tipo que se llevó los caballos, entonces le cerraron el local de la venta de empanadas porque María Corina se comió una empanada ahí. O sea, eso tiene que ser para mí un nivel de desespero, porque eso no tiene ninguna lógica, eso no los ayuda, de paso, eso no los ayuda para nada políticamente, porque victimizas a la gente y victimizas al candidato. Ahí vi esta mañana a Mundo González en un TikTok con una vianda, ¿no? Bueno, aquí voy con una vianda, porque para que no le cierren a nadie y poder comer tranquilo, y está llevando la comida, entonces se llevó para comer. Eso lo victimiza. Dime tú en qué afecta eso al mundo y en qué favorece a Maduro que se lleven preso a todo el que salude a María Corina. O sea, por Dios, o sea, el asesor, o que tú le digas viejo decrépito. Ese viejo decrépito, hermano, viejo decrépito, señor, tiene 70 y pico de años, mi papá tiene 84 años, entonces le estás diciendo viejo decrépito a mi papá. Y así como yo me siento afectado, tú te tienes que sentir afectado, porque todos tenemos un papá o un tío o una vieja decrépita, como la está llamando Maduro. Bueno, pues eso o sea, yo creo de verdad que o está muy desesperado o no tiene asesor, o el asesor que tiene, hermano, trajeron un chino que no entiende la cultura venezolana y le está generando unas estrategias que para nada están ayudando al chavismo a salir de ese fondo donde están producto de años de una mala política, de una mala gerencia, de no resolver los problemas de la gente. La gente quiere que le resuelvan los problemas. Y entonces aquí, no, viejo decrépito, y si gana María Corina van a privatizar todo, y te van a quitar la bolsa, y te van a quitar los bonos, puro metiéndole miedo, ¿no?, a la gente, en vez de hablarle a la gente de que con un nuevo gobierno hay una nueva economía, y ya tú no te vas a tener que calar que te vendan una bolsa, sino que tú puedas con tu trabajo comprar la bolsa que te dé la gana. Vamos a ir, Luis Enrique, al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Luis Enrique Gil, teólogo, abogado, experto en materia política, guatireño. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso Conversando con Emilio, hoy con Luis Enrique Gil, teólogo, guatireño, abogado. Luis Enrique, revisando aquí las encuestas, yo encuentro encuestas de todo tipo, ¿no? Yo digo que las encuestas serias del país son las que uno escucha todos los años trabajando. Valga decir, Data Análisis, la de Félix Seija, Datincorp, entre otras, pues, Consultores 21, son las encuestadoras que uno oye todos los años haciendo un trabajo de campo. Pero hay unas que han salido, que no las conoce uno,
Y bueno, Maduro 50%, el mundo 10%, mientras que estas otras que yo te hago mención hacen todo lo contrario o dicen todo lo contrario. ¿A quiénes le creemos? Porque aquí alguien miente, como estabas diciendo, Sí, bueno, cuando uno en el corte, ¿no? cuando uno ve unas encuestas que anuncian una diferencia de 30 puntos y luego ves otras que te dicen lo mismo, pero al revés. Uno debe presumir que hay una manipulación de la información. Que aquí alguien miente. Alguien miente. Es importante aclarar al oyente que una encuesta es una herramienta que te permite una fotografía parcial de la realidad. ¿Okay? De un momento De específico. un momento específico. Y se usa básicamente, por lo menos, eso es lo que yo he hecho durante más de 20 años como empresa. Uno le da al cliente herramientas para que tome decisiones, bien sea en la encuesta o en estudios más cualitativos. Generalmente, quien hace la encuesta no publica los resultados. O sea, yo por ejemplo, tú me contratas a mí. Claro, porque alguien te contrata y tú se la das al que te contrató. No la puedes publicar, No la porque publico. si no, imagínate. Y también firmo cláusulas en donde no me gusta De confidencialidad. que esos estudios que uno hace salgan, al menos que haya interés en. De confidencialidad. Es más, si usted se mete en Google y busca mi nombre, y el nombre de mi empresa, Episteme, Luis Enrique Gil Episteme, usted va a encontrar entrevistas, publicaciones mías, donde cuando hago encuestas hablo de los indicadores sociales que encuentro y las soluciones a los problemas del país que hay que resolver, pero no fijo posición en torno a la popularidad. Bueno, dicho esto, es importante entonces revisar cuál es la real situación electoral. Una elección es más allá de un concurso de popularidad. Es decir, usted para ganar una elección necesita realizar una serie de operaciones concatenadas para producir un resultado. Y son operaciones que van desde la movilización, la organización, la comunicación, la vigilancia del voto y sobre todo el acuerdo político para que esos resultados se respeten. ¿Okay? Entonces, no se trata de que usted tiene mayor popularidad y usted va a ganar las elecciones porque sí. Eso no funciona así. Aquí hay mucha gente comparando este proceso que se dio ahorita con el proceso de Chávez, por ejemplo. Y no es verdad. Porque Chávez cuando llegó al poder de la mano de grandes sectores. O sea, que comparan el liderazgo de María Corina con el liderazgo de Chávez. Porque sí, eso lo he escuchado. El momento, pues. O sea, he escuchado sectores y analistas que dicen que inclusive es superior eso no, lo que hay ahorita con María Corina no que lo que hubo en algún momento con Chávez. Eso no es verdad, porque María Corina puede tener en este momento una gran popularidad producto de una dinámica que se viene gestando. Pero cuando Chávez llegó al poder, bueno, los cineros estaban con él, las empresas 1BC estaban con él, Rockefeller estaba con él, o sea, había ido para la bolsa de valores de Londres, o sea, ya Chávez fue construyendo ese escenario, y cuando llega al poder de la mano de la institucionalidad de la cuarta, que le permite llegar. Entonces tú tienes que construir ese proceso en el que llegas al poder, y lo construyes dialogando, otorgando mutuas concesiones a diferentes sectores del poder. Esa es la política, aquí y en todo el planeta. Entonces, si tú confundes popularidad con poder, lo que va a pasar es que cuando vayas al momento electoral, las múltiples operaciones que se necesitan para ganar una elección, usted va rebanadamente a padecer quiebres, y cuando veas el resultado no vas a poder entender qué pasó. Entonces, a mí me preocupa mucho que frente a lo que está ocurriendo en Venezuela nos aproximemos a un proceso muy cruento de desilusión. Eso me preocupa mucho, porque nosotros, o sea, yo empecé a hacer política en Guatire en el año 89, y yo vi el Caracazo y ya era dirigente, y yo, este proceso, digamos, de revolución lo he pasado activo en múltiples organizaciones, y siempre ha habido un auge emocional que viene después con una caída emocional. O sea, si las personas, si los ciudadanos venezolanos no entendemos que tenemos que construir esa transición hacia un mejor, hacia una transformación del conflicto, una transformación productiva del conflicto, para que seamos más soberanos, para que podamos entendernos, para que podamos fortalecer la democracia,
para que podamos recuperar las capacidades operativas del Estado venezolano y poder restaurar los sistemas de prestación de servicios como el de la salud, el de la seguridad, el de la educación. Si alguna característica siempre tuvo la Venezuela a partir del surgimiento del petróleo, fue que pudimos hacer realidad el estado de bienestar. Entonces nosotros en Venezuela pudimos tener una educación pública buena, un sistema de salud bueno y la oportunidad de que nuestros jóvenes pudieran acceder a una buena educación, a un buen sistema bancario que les permitía hacer una vida. Entonces por eso es que cuando tú ibas, algunas veces uno iba para Katia o para los sectores populares de Petare, tú veías cómo los chamos que salieron de ahí iban a visitar a sus papás, pero ya vivían fuera de los sectores populares mejorando su vida. Entonces ese ejercicio del estado de bienestar pudo ser posible en Venezuela, en una ruta ascendente desde 1914 que aparece el petróleo hasta casi finales de la década de los 70. Cuando usted ve la curva del crecimiento económico de Venezuela es sostenida casi más de 70 años. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que recuperar? Tiene que recuperar eso. Usted tiene que recuperarlo con inteligencia, con capacidad. Usted no puede tener una aluvión emocional en donde usted se monte y bueno, y aquí estamos salvando la patria y entonces cuando lleguemos vamos a quitar todo el mundo porque el chavismo no vale. O sea, hay una realidad. Aquí sí gana el mundo González la presidencia. Tiene que entender que los agentes o los partidos de la revolución o los partidos revolucionarios del polo patriótico son necesarios para la estabilidad del país. Si usted no entiende eso, usted no está jugando política. Ahora, yo estoy viendo el discurso del mundo, Luis Enrique, es un discurso muy pasivo, es un discurso que invita a la paz. Incluso, bueno, Maduro lo llama viejo decrépito y él no se inmuta y tuvo una reunión, es más, lo ayudó porque al día siguiente, creo que el día siguiente tenía una reunión con los jubilados, ¿no? Y resulta que hay unos millones de jubilados que votan. Y hay 4 millones de jubilados. 4 millones de jubilados, Maduro los acaba de llamar viejo decrépito, pues. Entonces, yo veo un discurso conciliador, un discurso diplomático, que es su carrera, pues. Sí, él se cuida mucho y yo no lo veo insultando a nadie, yo veo invitando a construir un mejor país, incluso le habla a las Fuerzas Armadas con mucho respeto y la invitación a tener un país en paz. Yo creo que eso es lo que quiere la gente se cansó. Luis Enrique, la gente primero quiere un país donde tú puedas vivir económicamente bien, y económicamente bien no es ser rico, pero es por lo menos, oye, que tu sueldo te alcance para la comida, ¿no? Y para tener una vivienda alquilada, comprada, que cuando tengas tus utilidades en diciembre, oye, la gente se compraba un carro, man. Eso lo hablaba yo ahorita, estaba en Ruiz Pineda, estaba en una toma ahí, enseñando a la gente a votar, y yo no estoy echando este cuento inventado, esto me lo decía la gente, mire, yo con mis utilidades me compré un carro, hace 25 años. O sea, yo no estoy hablando de ninguna fantasía, estoy hablando de que la gente iba a comprar una bolsa de comida en el supermercado que le diera la gana. ¿Cuáles eran los supermercados que están aquí? Cada Central Madirense, Victoria, aquí todo estaba full de supermercados, Sagrada Familia que estaba aquí abajo, todo eso desapareció. Entonces ahora quieren hacer a la gente dependiente de una bolsa a la que a mí me dé la gana, para que hagas lo que a mí me dé la gana. Y ese no puede ser el país que nosotros nos merecemos. Nosotros nos merecemos un país donde, oye, usted tenga un trabajo y usted compra la bolsa que a usted le dé la gana, donde usted le dé la gana, sin que nadie lo esté obligando a eso, ¿no? Entonces, no sé, creo que nos vendieron un modelo que en algún momento se vio bien porque mucha gente se acostumbró, eso hay que decirlo, al regalo, ¿no? Entonces, le dicen bueno, entonces le empiezan a decir a la gente, si María Corina no, si el mundo gana, a usted le van a quitar los bonos, a usted le van a quitar la bolsa. Y entonces la gente, me van a quitar el bono. Mano, ¿qué bono? Si es un bono de $10, ¿qué hace usted con ese bono? No es el tema del bono, que le den un país, que le permita producir. Y si usted no está en edad de producción, que usted tenga una jubilación, o que sus hijos le den. Aquí la gente en las remesas te mandan $100, $200, $300, que parece un dineral. Y eso se vuelve sal y agua, Luis Enrique. Bueno, lo que tú estás planteando es una narrativa
digamos que es la que padece las personas a diario, pues, la evaporación del valor del bolívar, del salario. Son recuerdos que uno no tiene muy fresco. Mi mamá era educadora y bueno, con el sueldo de educadora pudo acceder a un crédito y compró una casa. Educadores, bueno, en Guatire los educadores, recuerdo que la primera gran organización que se hizo, donde vivían los educadores, era Villeroica. Una organización con... Bueno, Luis Enrique, ahora los educadores no pueden ni dar clases exclusivamente, ahora los educadores tienen que dar clases y no ir todos los días para poder tener un emprendimiento, para rebuscarse con haciendo tortas o otro trabajo. Esa es la verdad, porque yo tengo muchos amigos pero educadores. Hay que ir más allá de esa narrativa. O sea, ese discurso que tú tienes allí es el discurso, digamos, que está surrepticio en quien quiere cambio, ¿no? Y tiene asidero en la situación económica, pero vas a encontrar un discurso contrario al tuyo, justificativo de por qué la situación. Entonces, si los dos discursos lo que hacen es enfrentarse, no encontramos salidas. Entonces tenemos que buscar un gris. Enfocar el problema en su real dimensión y proponer una ruta de solución. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque... Y esa ruta de solución no pasa por un cambio. Esa ruta... Te pregunto, no pasa por un cambio de gobierno. Esa ruta de solución pasa por el cambio de actitud política con la que se asume el espacio público en Venezuela. O sea, yo puedo decirte, sí, la alternabilidad sería sana para el gobierno, claro que sí, porque, como decía Carmelo Lauría, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero ¿en qué términos planteas tú el cambio? El mismo Simón Bolívar lo dijo, porque la gente se malacostumbra. Claro, pero ¿en qué términos planteas el cambio? El gobernante se acostumbra a gobernar y el pueblo a obedecer, ¿no? Y eso le hace daño a cualquier... Lo que tú tienes que entender allí es en qué términos planteas tu cambio. ¿Es posible ese cambio? Ajá, ¿y cuál es el término, no que se plantea, Luis Enrique? ¿Cuál es el término que nos conviene? El término que conviene... ¿O nos conviene que se quede Maduro 6 años más? El término que conviene es que tú facilites el proceso de alternabilidad. Si es verdad que el chavismo está perdiendo las elecciones estrepitosamente, como dicen algunas de las encuestas, entonces tú tienes que proponer una ruta en la que esa alternabilidad pueda ser posible. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder. Ya vamos a hablar de eso, vamos a darle cabida a Delia Blanco de Nueva Casarapa. Marco, súbeme aquí el volumen para la filmación. Adelante, Delia, ¿estás al aire? No está bien. Cuéntanos. Aló, Delia, cuéntanos, ¿estás al aire? Aquí no oigo. Se cayó la llamada. No, Delia, era con el video interno, no te estamos filmando. Era para que saliera el audio. Ah, Luis Enrique, no quiero que me filme. Bueno, vamos a trabajar en hipótesis, porque lo único que podemos tener aquí es hipótesis. Nadie es dueño de la verdad, ¿correcto? Okay. Entonces, si tenemos una hipótesis en donde es inevitable electoralmente la derrota del chavismo, entonces tú como ganador tendrías que plantear una ruta para que sea menos costoso para quien deja el poder hacerlo, pero esa ruta no la observa. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Maduro al salir de Miraflores? Tendríamos que hacer una reforma constitucional, por ejemplo, para que él fuera senador vitalicio, diputado vitalicio, como eran los senadores vitalicios antes, los expresidentes. Eso no existió ahorita. Eso no existe ahorita, tendría que llegar a un acuerdo para reformar la Constitución. Tenemos otra llamada, Irelia, pendiente que se nos cayó la llamada, por favor llámanos, ya pagamos el video. John García, ¿estás al aire, John? Saludos. Saludos para todos y felicitaciones por la entrevista, pues, invitado, verdad que se expresa bien, pues, con mucha coherencia, pues, y de una manera bastante, digamos, aplomada, ¿no? Y bueno, y eso me ilustra mucho, pues, muy pedagógico. Bueno, con respecto a lo... Sí, perfecto, estás al aire. Bueno, a todas las expectativas que tenemos, pues, de verdad que ha sido muy duro lo que hemos estado viviendo y de verdad que avisoramos un futuro mucho más promisorio, ¿no? De felicidad. Yo pienso que, bueno, ahorita está planteada, pues,
gran posibilidad de estar en una etapa que nos lleve a ese estadio de felicidad, pues, de éxito, de logro. Y yo pienso que del lado de los que buscan, pues, y tienen la primera opción para este eventual cambio, ¿verdad? Es muy diverso, ¿no? Ahí hay mucha pluralidad, pues. Yo pienso que en eso debe basarse todo, ¿verdad? La programación de esa persona, pues. Y porque la verdad que el país es diverso y el país de verdad que quiere entrar en una etapa muy democrática, pues. Y que tenga bastante, no debe tener acceso social, porque la gente en Venezuela necesita de verdad apoyo, apalancamiento, necesita, no sé, fundamentar bien su accionar, pues, a través, bueno, de la educación, a través de buenos sistemas de salud, y también y lo que tiene que ver con esto, con los apoyos, pues, para que la gente pueda emprender y pueda crear una sociedad, una economía, eso, muy diversa, pues, muy competitiva y muy, ¿cómo se llama? Humana, solidaria. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando yo. Vamos redondeando. La situación planteada, pues, porque, oye, la verdad que hemos llevado muchos golpes, pues, y tiene que haber un ordenamiento con un derecho, digamos, bien justo, ¿no? Esto tiene mucho que cortar eso y en este espacio no se puede explicar. Bueno, diría así por ahí, urbi and orbi, pero la ciudad y el mundo, ¿no? Es correcto. Y felicidades. Gracias, John. Tu opinión. No, pero, John es del Milagro, ¿viste? De allá de Zamora. bueno, saludos a la gente del Milagro. Bueno, y allá estamos próximos en Araira, en las fiestas patronales de Araira, ¿no? La Virgen del Carmen, 16 de julio. ¿Cuándo son? Para que la gente esté aquí en Tierra en Guarena. 16 de julio, y la Virgen del Carmen. Bueno, mira, retomando lo que estábamos conversando y lo que decía John de allá del Milagro. Si usted cree que tiene esa posibilidad de ganar y todos sus estudios le dan esa posibilidad, usted no solamente tiene que organizarse para que eso se produzca, sino que tiene que generar un proyecto de acuerdo para que eso se produzca. ¿En qué debe estribar ese acuerdo? Bueno, primero, que vamos a hacer con el presidente. Porque el presidente no te va a entregar el poder si su vida corre peligro. Eso es ilusorio. Entonces tú tienes que, mira, el presidente, usted va a ser diputado vitalicio, para que preserve prerrogativa, para que preserve custodia militar y tenga inmunidad parlamentaria. Nosotros tenemos que aprobar una ley de amnistía que camine hacia un proceso de justicia transicional. La gente dice, no, que vamos a discutir con malandros. Bueno, pues si usted cree que ellos son malandros y no quiere discutir con ellos. Yo no, lo que veo que la no gente tiene. dice, bueno, y la corrupción y todo eso, y la gente que los ¿Qué estudiantes. es más importante para ti en este momento? Es lo que uno oye, ¿no? Claro, que pero la gente le da como rabia. Mi pregunta sería para esas personas, ¿qué es más una importante? amnistía para gente. Ahí está Tarek el Aizami, No, ya va, pero es que la amnistía que no se cogió un sencillito, pero ¿no? es que la amnistía, 25.000 millones que dijeron, imagínate los que no dijeron. La amnistía no solamente para la gente que está en el gobierno, ¿ves que acaso no hay presos políticos que deberían salir también? La amnistía es una mutua concesión, es una pacificación, que es lo más importante para ti en este momento. O sea, meter preso a alguien porque tú consideras que es culpable de algo, o pacificar el país para que la justicia pueda andar nuevamente por los carriles del orden y de la paz y del amor a la paz. ¿Ves? Entonces eso se llama justicia transicional, y eso lo han hecho todos los países que han pasado por transiciones, por estos procesos de cambio. El primer ministro de Mandela era de Klerk, que era el vicepresidente Mandela era de Klerk, que fue el jefe de la apartheid, y juntos recibieron el premio de la paz, el premio Nobel de la Paz. Las hijas de Franco se casaron con familias de la realeza española, y por 50 años nadie habló de Franco, y eso permitió que España pudiera superar la dictadura, el proceso de la república para restaurar su monarquía. Y Augusto Pinochet fue el ministro de la defensa de Patricio Aylwin y fue senador hasta viejito.
Entonces, yo lo que digo es, ahí están los ejemplos en la historia universal, también te di el ejemplo de Venezuela, entonces no es posible que se sostenga una posición de radicalidad frente al hecho político de una posible transición. Es más, atenta contra la transición el hecho de que tengas un discurso y una actitud radical. La dinamita, porque mientras más radical seas y mientras se persista esa mirada, entonces lo que vas a estimular al gobierno, le vas a subir el costo de la transición al gobierno y no se va a ir. Porque no. ¿Y cómo evalúas tú el momento? Nos quedan escasos 2 minutos. El momento Luis Enrique, el momento. Estamos a punto de una transición, tú ves al gobierno con ganas de entregar si perdiera las elecciones. ¿Cómo evalúas tú el momento en que estamos viviendo? El momento que Venezuela es de altísima significación, porque va a haber un proceso de cambio, gane Maduro o gane la oposición, porque Venezuela no puede seguir en la misma dinámica que ha venido desde hace 10 años. Mire, Emilio, en el 2014 se llamó a la salida y yo era miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular y yo me distancié de Voluntad Popular porque yo me distancié de los procesos radicales de la guarimba y de todos esos procesos. Y yo he pasado 10 años como independiente. Me postularon en el 2020 para diputado por el estado Monaga, sigo trabajando, pero la dinámica de los últimos 10 años ha sido una dinámica fracticida, una dinámica donde los venezolanos nos hemos dañado unos a otros. Eso no puede continuar y no va a continuar porque no hay país que aguante eso. Entonces, gane Maduro o pierda o gane la oposición, aquí viene un proceso de revisión de las situaciones nacionales. La revolución tiene que revisarse, su arraigo popular, sus planteamientos sociales, cómo rescata todas esas visiones y esos planteamientos sociales que le dieron tanto peso a Hugo Chávez. Y la oposición tiene que replantearse la reestructuración de los partidos históricos, Adey-Copey, su compromiso con Venezuela. Todo eso tiene que replantearse y los nuevos partidos que han jugado un juego más radical y más confrontativo tienen que entrar en el redil democrático a través de un gran acuerdo nacional para reconstruir la república. O sea, si eso no es así, nosotros vamos a extender el proceso de dolor, van a seguir llevando para lo más humilde, porque el oprimido es el pobre. Y como yo siempre lo digo, ¿dónde se hace el reino de Dios? Donde el pueblo no es oprimido, donde hay justicia, donde el pueblo es sacado de las situaciones que limitan su posibilidad. Recuérdate, una vez creo que lo dije aquí, el concepto de pecado. Pecado es todo arrebato injustificado de tus posibilidades, porque Dios nos dio a nosotros unas posibilidades para vivirlas en amor. Si yo te arrebato eso, producto de la opresión política o de la explotación laboral o de la violencia familiar, yo estoy pecando. Y yo creo que las grandes élites políticas han pecado de no tener piedad con el pueblo. Bueno, yo creo que eso hay que revisarlo y podemos seguir hablando de eso, y creo que hay que armar un proyecto, un programa de los valores del reino de Dios establecidos en política para recuperar nuestra moral y nuestra Muchas gracias, Luis Enrique Gil. Bueno, vamos a tener mucho que hablar. Por aquí nos está escribiendo Carmen Usechi de Aconcagua. Emilio, felicitaciones por tu octavo. Sabes que tuve examen el martes de octavo dan de taekwondo que obtuve, Luis Enrique. Soy la primera persona con ese rango en el estado Miranda y de un grupo muy selecto en el país. Bueno, que es una actividad deportiva, los que me conocen, ¿no? Así que muchísimas gracias, Carmen. También Cecilia Gutiérrez de Cotoperí, Las Clavellinas. Emilio, por favor, pregunta el Cotoperí, vamos a cantarle cumpleaños, perdón. Bueno, vamos a poner un acuerdo para el Cotoperí. Al hueco que está en el Cotoperí, no es al Cotoperí, es al hueco que está en el Cotoperí. Le van a cantar cumpleaños. A ver, no somos el alcalde, que el alcalde ponga la torta, o ya puso la torta, mejor dicho. Muchísimas gracias. Faltan 17 días para las elecciones más importantes que ha tenido nuestro país, un pocote de años de democracia. No dejen de asistir, no dejen de votar. Los esperamos. 28 de julio. Faltan 17 días. Ahí nos vemos. ¡Nos vamos! En la dirección de la estación, Alexis Castro. En la gerencia general, Alexandra Castro. Jefe de producción, Jowar Pedrosa. En la jefatura de programación, Said Concheza.
musicalización de la estación Elizabeth González, operador Marco Machado, y quien les habla Emilio Materán, invitándolos para el próximo jueves, donde faltará menos. Y estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.